Sí, Sí, lo escuchamos. Bueno, en nombre de la Corporación de Estudios y Publicaciones, la editorial jurídica más confiable del país, editorial que tiene y tuvo el honor de trabajar con estos dos importantes autores, esta obra que el día de hoy tenemos la suerte de dar en conocimiento de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de presentación del libro Sucesiones y Derecho Notarial. Dígame, Jorge. Los autores Paula Arellano Sarasti Vicario y el doctor Jorge Montañez Sara Rosero. Damos la palabra al doctor. Sí, ya está transmitiendo. Ya está en vivo. Ya. Sí, hay que decirles que está en vivo, ¿ya? Doctor César Muñoz, bienvenido. Por favor, si es tan gentil de habilitar su micrófono para dar inicio a este evento, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Dejar mi agradecimiento sincero por haberme distinguido con ese honor de dar la bienvenida con motivo del lanzamiento de esta obra. El mundo ha cambiado y nos hemos visto obligados a adaptarnos a un nuevo modo de vida. Estas palabras las hemos escuchado repetidamente durante este tiempo de confinamiento, y el que dan cuenta de las tantas formas tecnológicas que debemos utilizar para poder convocarnos para los diferentes actos y reuniones. Estos nuevos medios han logrado que no se detengan nuestras actividades, por adversos que sean los tiempos, y mucho menos detener las actividades académicas. Actividades que entre sus objetivos se destaca la creación intelectual, como precisamente ocurre el día de hoy con la presentación del libro Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador. Un gran esfuerzo de la Corporación de Estudios y Publicaciones. No olvidemos que el libro es uno de los logros más fecundos del hombre. Se identifica con la civilización y la cultura. Aunque el papel se inventó en el siglo II de nuestra era, el primer libro solo pudo imprimirse en el siglo VII por el sistema de bloques. Se titula Diamante Sutra y se conserva en el Museo Británico. En el siglo XIV, en el amanecer del Renacimiento, Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, con lo que el libro encontró un camino abierto para su difusión. Las raíces del libro están en la piedra, en el pergamino, en el papiro, en los claustros conventuales, porque el ser humano ha querido dejar constancia de sus primeras inconformidades e investigaciones. El libro es imperecedero. Ni la cibernética ni la electrónica, ni el vacío de ciertas almas acabarán con su presencia en el mundo. El libro nació como el mejor medio para transmitir el pensamiento, vale decir, la vida. Es cierto que el buen libro se defiende solo, no requiere de elogios comprometidos, pero hay que presentarlo, hay que difundirlo, para que cumpla con su destino maravilloso de enseñar, entretener, polemizar. Hemos sido convocados por un libro, un buen libro, que merece ser leído, por un libro que no tendrá cabida en lo que se ha denominado el índex moderno, esto es, el olvido. Sus autores, juristas destacados, para no abundar en adjetivaciones, que han demostrado en las páginas de ese libro su pasión en transmitir sus conocimientos.
Con toda razón he dicho que no es posible vivir sin libros. Se ha dicho también que hay libros del momento y de todo momento. Sin vano elogio, el libro escrito por los lectores Paul Arellano y Jorge Bolaños es un libro de todo momento. Es el libro que a partir de hoy se defenderá solo, pues en las páginas que hoy se presentan significan la realización de un entrañable anhelo de sus autores, poner a disposición de todos el interesante y apasionante mundo de la sucesión por causa de muerte en la legislación ecuatoriana. Señoras y señores, mi más cordial bienvenida a este acto que por la calidad de sus participantes está asegurado su éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor César Muñoz. A continuación le damos la palabra al doctor Patricio Sánchez Padilla, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Por favor, doctor Patricio Sánchez, tiene usted la palabra. Solamente un segundito, les pedimos por favor. Parece que se fue la señal, mi doctor. Tenga la bondad de proseguir. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Distinguida audiencia que está conectada por este medio virtual en razón de la emergencia sanitaria que aqueja a nuestro país y al mundo de manera en general. Nos encontramos en la presentación de la obra Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador, cuyos autores son los doctores Paul David Arellano Sarasti y Jorge Bolaños Pizarra. No dudé ni siquiera un momento cuando el doctor Jorge Bolaños me pidió que realizara la presentación de la obra antes mencionada, por la sencilla razón de que un libro siempre tiene que ser presentado a la sociedad, a los lectores, en este caso al mundo jurídico, quienes finalmente aprobarán o realizarán críticas constructivas en el contenido del mismo. Y la otra razón, porque los autores de la obra, especialmente el doctor Bolaños, es un compañero docente y amigo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Los autores de la obra, como el doctor David Arellano, un profesional del derecho, magíster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Notarial y Registral, quien ha publicado varias obras jurídicas y artículos en revistas indexadas. Actualmente se desempeña como notario 64º del Cantón Quito. Y el doctor Jorge Bolaños, que es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, máster en gerencia educativa, licenciado en filosofía, diplomados en familia y derechos de autor, asesor jurídico de la Corporación de Estudios y Publicaciones y profesor de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia. Entrando en materia, debo manifestar que la obra intitulada Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador es de mucha importancia dentro del acervo jurídico ecuatoriano, porque trata de las personas y de los bienes en el régimen sucesorio en el Ecuador. Permítame que haga mía las palabras
del notario Denis Martínez Colón, vicepresidente de la Unión Internacional de Notarios para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, cuando manifiesta que el autor Paul Arellano Sarasti y la Corporación de Estudios y Publicaciones, a través del doctor Jorge Bolaños, abordan todas y cada una de las funciones del notario ecuatoriano que se encuentran consagradas en la ley notarial, donde constan las atribuciones de las cuales están investidos. Es importante el estudio que realizan sobre la sucesión en lo que se refiere al patrimonio, la forma de suceder, de elaborar un testamento o abrir una sucesión intestada. Esta obra que se está presentando esta noche también analizan a profundidad, con mucho conocimiento, la sucesión testada para que sea válida en el Ecuador. De la misma manera lo realizan en la sucesión intestada. Prosiguen con su análisis con la protección del cónyuge supérstite, los herederos, los legitimarios, el derecho de representación, la sucesión testamentaria, las solemnidades. Analizan sobre el testamento, las nulidades de la apertura del testamento, de las asignaciones forzosas, acciones de protección, el derecho de acrecer, de la indignidad y el desheredamiento de los legatarios, tipos y clases de albacea testamentario, así como la revocación, caducidad y nulidad testamentarias. Continúan con el análisis al referirse al registro testamentario. Tratan de los impuestos a la herencia, a la prescripción, la posesión efectiva, de la apertura del testamento cerrado, del administrador común, de la cesión de derechos, de los actos de interés vivos, del fideicomiso. Con mucha sabiduría incluyen los autores en la obra diferentes modelos prácticos de cómo proceder cuando estos casos suceden por el fallecimiento de una persona, también llamado de cuyos y de sus bienes o patrimonio. Estos modelos de demanda, que constan en las páginas 67 hasta 129, sirven a los profesionales del derecho para facilitar su trabajo, más aún a los estudiantes que se están formando en esta noble profesión de abogado. Debo manifestar que esta obra está escrita con un lenguaje práctico, sencillo, de fácil comprensión, pero con una rigidez académica de mucha importancia cuando se trata de dividir los bienes por el fallecimiento de una persona. Incluyen un glosario de términos que sin lugar a dudas es como un diccionario jurídico especializado por sus definiciones. Debo comentarles que al leer el libro que se está presentando esta noche, se me vino a la mente las clases que recibía en tercer año de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, cuando impartía el doctor Jorge Wilfrido García la cátedra de Derecho Sucesorio. Finalmente, debo felicitar a los autores de la obra Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador,
de los docentes Paul David Arellano y Jorge Bolaños por incrementar el conocimiento del mundo jurídico. Señoras y señores, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La intervención del doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. A continuación, damos la palabra al doctor Jorge Bolaños Pizarra, uno de los autores de la obra, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la fe pública y el COVID-19. Doctor Bolaños, bienvenido, tiene usted la palabra. Buenas noches con todos. Señor doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Señor doctor César Pazmiño, presidente de la Red de Carreras de Derecho del Ecuador, RECADE. Señor doctor Paul Arellano, notario público del Cantón Quito. Doctor Pablo Zambrano Albuja, presidente de las Cámaras del Ecuador. Estimados compañeros docentes de la Universidad Central, compañeros de la Maestría de Derechos de la Universidad de los Hemisferios, colegas abogados, queridos amigos, queridos estudiantes, querida familia, esposa e hija, amigos todos. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y en especial a mis directos amigos, el señor doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia, y al señor doctor César Muñoz Pazmiño en su calidad de presidente de la Red de Carreras de Derecho, quienes a pesar de sus ocupaciones me han apoyado para participar en esta presentación de este libro que conjuntamente con el excelente profesional y notario doctor Paul David Arellano plasmamos en la presente obra que le denominamos Sucesiones y Derecho Notarial en Ecuador. En esta ocasión voy a tratar un poquito sobre lo que es la fe pública. La fe pública significa confianza, es creer en algo, es tener convicción, pero debido a la imposibilidad material de dar fe, el Estado delega esta función a otras personas, como son los secretarios de los juzgados, de las cortes y principalmente a los señores notarios. Uno de los elementos más importantes con el que cuenta el notario en su ejercicio de su función es precisamente la fe, la cual viene a constituirse como una garantía de los actos, de los contratos, de los hechos jurídicos celebrados por las personas. Es probable que por el continuo uso de las palabras el suscrito notario que da fe o ante mí el notario que doy fe, pasemos por alto el significado tan profundo y de valor fundamental de la fe notarial dentro de nuestro sistema jurídico. La fe pública debidamente utilizada y aplicada, consolidado el sistema jurídico del Estado. No obstante, mal utilizada se convierte en la puerta de ingreso a la inseguridad jurídica. Es decir, si nuestro servicio notarial, representado por los notarios, no cumplen estrictamente con el mandato que le da el Estado de dar fe de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que plasman en los documentos, lamentablemente se convierte en algo inseguro. Es decir, vendríamos a decir que se convierte en inseguridad jurídica. Los notarios, de conformidad con el artículo 6 de la ley notarial, están investidos de la fe pública. Pero, ¿qué es esto de la fe pública? Nos preguntamos siempre. El gran maestro Cabanelas
lo define a la fe pública como la veracidad, la confianza o la autoridad legítima atribuido a los notarios, a los secretarios judiciales, a los escribanos, a los agentes de cambio y de bolsa, a los cónsules y a otros funcionarios públicos o empleados y representantes de igual tipo. Acerca de estos hechos y contratos realizados o producidos en su presencia y que se tiene por auténticos y con fuerza probatoria mientras no se demuestre su falsedad. Es decir, el señor notario tiene esa investidura para determinar que una persona está firmando en ese momento y es veraz y oportuna su firma. Por fuerza de ley, el notario está investido de un atributo fundamental que es inherente, la de tener fe pública en el ejercicio de sus funciones. Es decir, le compete y corresponde dar fe a la voluntad de las personas, de lo que ve, de lo que escucha. El notario no está facultado para dar criterios o conclusiones. Tiene que dar fe de lo que está a la vista, de lo que le constata en forma directa. No le está permitido juzgar ni emitir juicios de valor. La fe pública es la garantía que da el Estado por intermedio de los funcionarios legalmente facultados que determinados hechos que interesan al derecho sean verídicos. Esto lo explica con claridad el prestigioso tratadista español Enrique Jiménez Arnau, cuando dice: jurídicamente la fe pública supone la existencia de una verdad oficial, cuya creencia se impone en el sentido de que no se llega a ella por un proceso espontáneo, cuya resolución queda a nuestro arbitrio o a nuestro libre albedrío, sino que por virtud de un imperativo jurídico o coacción que nos obliga a tener por ciertos determinados hechos o acontecimientos sin que podamos decidir autóctonamente sobre su objetividad, verdad, cada uno de los que formamos un ente social. Y continúa: la necesidad de carácter público cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos jurídicos sometidos a su campo, querramos o no creer en él. Asimismo, Bernardo Pérez Fernández del Castillo hace el siguiente comentario: la fe del notario es pública porque previene y proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. La fe pública del notario significa la capacidad para que este o aquello que certifica sea creíble. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza que es una finalidad del derecho. Es decir, el notario también ayuda a resolver problemas para que la sociedad viva en paz. Para alcanzar la fe pública notarial es preciso que los instrumentos públicos autorizados por el fedatario, es decir, por el notario, reúnan los requisitos legales y formales que le den autenticidad y validez jurídica, como la capacidad de las personas, la libertad con la que proceden, el conocimiento que se obligan, que el acto, el contrato o cualquier otro instrumento que autorice el notario sea de aquellos permitidos por las leyes. En la redacción de una escritura se haga constar todos los requisitos formales como lo establece el artículo 29 de la ley notarial. La fe pública notarial tiene una función preventiva, es decir, no nace en el transcurso de un juicio, sino que es anterior al mismo.
El derecho notarial satisface la necesidad general de toda prueba, ya que el notario actúa en el mismo instante en que se produce el hecho. En cambio, en los sistemas de prueba en general, se comprueba generalmente después de que ocurrió. Entonces, para finalizar mi intervención, quisiera resumir que el servicio notarial es muy importante para la sociedad porque ayuda a que las personas, luego de cumplir requisitos legales y formales, que tengan la capacidad para otorgar o para contratar, para obligarse en cualquier tipo de acto o cualquier instrumento que sean permitidos por las leyes, el señor notario de fe pública de lo que está viendo y palpando. Para terminar, quisiera pedir al doctor Marco Mendoza, compañero de la maestría de la Universidad de los Hemisferios, que nos hable un poquito sobre las limitaciones de los notarios en el COVID-19. Marquito, tienes la palabra. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias al doctor Jorge Bolaños, al doctor Paul Arellano y a la corporación, quienes me han honrado al hacerme parte de este distinguido evento, al cual me uno primeramente extendiendo mis felicitaciones y sin tener duda alguna de que el libro será un gran aporte académico y deseándoles, por supuesto, el éxito respectivo. Para abarcar un poco el tema de las limitaciones que han tenido los notarios como funcionarios investidos de fe pública, y que, tal como señala el artículo 6 de la ley notarial, a requerimiento de partes deberían celebrar los contratos y documentos determinados en las leyes, quisiera mencionar un poco las atribuciones y deberes que están manifestadas en los artículos 18 y 19, que en general son 28, pero en cuanto a, por la cuestión de tiempo, me voy a permitir señalar las dos más importantes, o quizás las más importantes, por las cuales se vieron limitadas el acceso al servicio notarial. En sí, el artículo 18 señala como atribución dar fe de la supervivencia de las personas naturales, y también el tema del numeral número 12, en el cual menciona receptar declaraciones juramentadas de quienes se creyeren con derecho a la sucesión de una persona difunta, presentando la partida de defunción, del cujus y las de nacimiento y otros documentos para quienes acrediten ser herederos, así como las de matrimonio o sentencias de reconocimiento de la unión de hecho del cónyuge sobreviviente si las existieran. Estos numerales que están determinados en la ley notarial y estas atribuciones y los deberes en sí que están señalados específicamente en el artículo 19, en literal A de la ley notarial, dentro del estado de excepción, específicamente al inicio de esta crisis, no se las realizaron. Esto lo destaco porque justamente está anclado al tema de la importancia que tiene el servicio notarial y el notario como tal, al tener esa potestad y esas atribuciones y deberes de dar fe pública. De esta forma también quisiera inclusive ejemplificar resoluciones tomadas sobre el servicio notarial que tuvimos en sí en el exterior. Por ejemplo, en el exterior se tomaron decisiones en cuanto a España, por ejemplo, que los registros y las notarías se mantuvieron abiertas durante la emergencia, teniendo en cuenta los conceptos en sí manifestados del servicio notarial y la importancia que tienen los servicios notariales para los estados y los ciudadanos, más aún en un estado de emergencia como en este caso el que estamos atravesando.
por las mismas situaciones que involucran el vivir un estado de emergencia y tener como un aspecto primordial el tema de la salud y de por sí el debilitamiento de la salud de las personas y lamentablemente la muerte de estas, ¿no? Los actores afectados en sí de estas limitaciones de no tener el servicio notarial en sí es una afectación general, pero específicamente las hemos tenido los usuarios de estos servicios, que en este caso venimos a ser los abogados, trabajadores dependientes en sí de las notarías, las instituciones públicas y privadas conexas, por la falta de este servicio notarial. La limitación o la imposibilidad de que los notarios no hayan podido realizar el teletrabajo, inclusive, es una de las situaciones a tener en cuenta, ya que el actor principal de este servicio ha tenido que pasar, digamos, al inicio de esta etapa, de este estado de excepción y de esta crisis sanitaria, prácticamente desapercibido y sin tener en cuenta, lógicamente, la importancia que se debía dar para que este servicio notarial se mantenga activo, tal como se mantuvieron activos otros servicios que inclusive no eran servicios públicos, como el mismo tema financiero. Entonces, es aquí una de las cosas que yo me he permitido recalcar de la importancia que tiene el notario y el tema de dar fe pública, que en este caso es justamente la presentación de este libro. En sí han existido ejemplos muy reales de las afectaciones que han tenido los ciudadanos por el hecho de no contar con el servicio, como es el caso de las limitaciones de los poderes especiales. En casos específicos de personas que tuvieron que encontrar urgencia de realizar un poder para sus familiares en el extranjero, como es el caso de Italia, por ejemplo. En Italia sabemos todos y conocemos que existen gran parte de ecuatorianos, compatriotas, y que muchos de estos tuvieron la afectación de esta crisis sanitaria y que se veían en la obligación los compatriotas de sacar, de tener los poderes especiales para poder recibir justamente los cuerpos de sus familiares, pero al no tener la posibilidad, al no tener activo el servicio notarial, pues se vieron realmente, en este caso, debilitados o imposibilitados de tener esa oportunidad de despedir a sus familiares. Entonces, es por esa razón que yo me he permitido dentro de esta presentación ahondar un poco la importancia que tiene el tema notarial en sí, el servicio notarial y el hecho de dar fe pública y la obligación que tiene el Estado como tal de tomar en cuenta y profundizar y en sí analizar aspectos que puedan ayudar a sobresalir y a destacar el servicio notarial en nuestro país. Pero por medio de esta breve explicación haber ampliado un poco la perspectiva del servicio notarial en cada uno de ustedes y a su vez haber hecho notar la importancia de este servicio a nivel del Estado y para los ciudadanos. Esperando por medio de la presión acordar para que se pueda implementar o tener en cuenta la necesidad de mejorar el servicio notarial y darle el valor que tiene en nuestra sociedad. Una vez más, agradecerle a los autores de este magnífico libro y el aporte que sus conocimientos nos darán. Muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor. Nuevamente agradeciendo a todas las personas que han asistido a este evento, principalmente al señor doctor Patricio Sánchez, al doctor César Muñoz, al doctor Pablo Zambrano, a mis compañeros docentes de la Universidad Central, a mis compañeros de la Maestría de Derecho de la Universidad de los Hemisferios, a mis colegas abogados, distinguidos amigos, a mis estudiantes, a mi querida familia, a mi esposa, a mi hija, a todos en general. Pero tú estás Paso a la corporación del cine. Gracias. Muchas gracias.
intervención del doctor Jorge Bolaños. Gracias por su aporte. A continuación tenemos la descripción de la obra por parte del doctor Paul Arellano Sagasti, autor de la obra, coautor de la obra, y sucesiones, sucesiones en el Ecuador. Doctor Arellano, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Lorena. Buenas noches con todos. Un saludo especial al doctor César Muñoz Pazmiño, el presidente de la Red de Carreras del Ecuador, al señor doctor Patricio Sánchez Padilla, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, agradecerle por la presentación tan brillante de la obra, al doctor Jorge Bolaños Pizarra, docente de la Universidad Central, coautor de la obra, quien ha tenido la oportunidad con el que he podido trabajar en el desarrollo de esta importante obra. De la misma manera le agradezco al abogado que acabó de hablar, al abogado Marcos, por su exposición referente a la necesidad del servicio público notarial en la pandemia, que como vimos es importante, es un servicio público, el servicio público notarial. Voy a empezar compartiendo en sus pantallas la referente el contenido del libro de sucesiones y derecho notarial en el Ecuador. Esta obra consta, como pueden ver en sus pantallas, tiene dos partes. La una es que habla sobre el régimen sucesorio en el Ecuador, habla sobre la sucesión intestada, la sucesión testada, que es cuando existe un testamento válido. También se habla sobre el derecho notarial y el proceso sucesorio. La intervención del notario en América Latina, especialmente en el Ecuador, es donde tiene una mayor relevancia. Asimismo, en México. Vemos que en México existe la facultad de testar, que inclusive se da en meses que se hacen el mes del testamento, en la que reciben un descuento especial los testamentos. También así podemos ver que también tenemos que se puede realizar la posesión efectiva, que no es otra cosa que la aceptación de la herencia, la aceptación expresa de la herencia. Otro de los trámites que también se pueden realizar en la notaría es la partición voluntaria de bienes, la apertura del testamento cerrado y la designación de administrador común. Es importante tomar en cuenta todas estas atribuciones que también las puede realizar el notario. Asimismo vemos que también la obra consta de modelos prácticos como son el testamento abierto, el testamento cerrado, tenemos también el repudio de la herencia, que consta un modelo también de cómo se procede y se realiza el repudio de la herencia. La petición de la posesión efectiva también consta con un modelo de la petición de posesión efectiva y modelos de minutas de partición voluntaria de bienes sucesorios, de compra-venta de bienes hereditarios, de cesión de derechos y acciones hereditarias. Está en sus pantallas un pequeño cuadro que indica que si la muerte hablara, de seguro les diría que hagan su testamento. Esto es parte del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que han hecho esta disposición. Asimismo, debemos tomar en cuenta lo importante de tener una cultura testamentaria. Lastimosamente, en el Ecuador no existe una cultura testamentaria, no hay el número de testamentos que se realizan realmente es muy bajo. Debo informarles que las personas de la tercera edad, el costo es prácticamente el valor cero, solamente se paga por las certificaciones de documentos, y es importante que lo puedan realizar a fin de evitar dejar problemas a sus descendientes, sino más bien dejarles arregladas o solucionadas su situación patrimonial.
Así es importante tomar en cuenta que cuando existen hijos que son, digamos, los legitimarios, necesariamente al redactar un testamento deberá dejárseles el 50% de los bienes en partes iguales a los hijos y la otra cuarta parte que está con azul, que sería la que se puede acrecentar a uno de los hijos, al hijo que necesite más, y la otra cuarta parte que tenemos en amarillo, que es la de libre disposición. Esto también es importante conocer, ya que en el momento de redactar un testamento debe tomarse en cuenta esto para evitar que se produzcan problemas y que el testamento sea una solución. Asimismo, debemos tener en cuenta la porción conyugal, que es el valor que equivale a la cuarta parte para la cónyuge que no tiene los bienes congruos o suficientes para vivir. Entonces puede renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal y tomar o escoger la porción conyugal. Esto es referente al testamento. Asimismo, en la página web de Facebook de Derecho Sucesorio y de Sucesiones, hemos hecho una consulta de lo que es la posición efectiva y hemos visto que existe un sinnúmero de respuestas. Tuvimos una acumulación importante en lo que se refiere y determina que la posición efectiva es el reconocimiento de la calidad de heredero que tiene como efecto la aceptación expresa de la herencia. Entonces, para darle una tipología más real o más cercana a lo que es la posición efectiva, es efectivamente la aceptación expresa de la herencia, que no se reconoce la calidad de heredero, ya que el heredero, por el hecho de ser hijo o por el hecho de estar dentro de los grados o de parentesco, vienen a ser herederos. La posición efectiva solamente constituye la aceptación expresa de la herencia. No es un modo de adquirir el dominio, como vemos en la respuesta 3. Tampoco no es necesaria para vender un bien heredado, ya que se puede vender sin necesidad de hacer la posición efectiva. Y tampoco es el efecto de sustituir al causante en todos sus bienes y obligaciones. Eso es la aceptación de la herencia. Entonces, para que quede claro, la posición efectiva es o tiene el efecto de la aceptación expresa de la herencia. Los contactos en los que ustedes pueden seguir a la página de la Notaría 64 en Facebook, donde se está transmitiendo también este lanzamiento, esta presentación del libro. También tenemos la página web de la Notaría, Not 64 Quito, y en el canal de YouTube, en donde se subirá también este video para que lo puedan revisar las veces que sean necesarias. Les agradezco mucho. Este es el contenido de la obra, la que espero que, como les digo, sea de mucha utilidad, y estoy seguro de que va a tener mucho éxito por el tema práctico que tiene esta obra. No solamente es un tema académico, sino también práctico, que va a ser de mucha utilidad para todos los abogados. Muchísimas gracias nuevamente y le doy la palabra a Lorena. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. En nombre de la Corporación de Estudios y Publicaciones, le agradecemos mucho a usted y al doctor Bolaños por la confianza depositada en esta editorial jurídica. Agradezco la emotiva bienvenida por parte del doctor César Muñoz Pazmiño. Agradezco la elocuente presentación de la obra por parte del decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Ecuador, el doctor Patricio Sánchez Padilla. Agradezco a ustedes como doctores, gracias a su trabajo podemos ampliar nuestro fondo editorial. Ahora no nos queda más que comunicar dónde pueden adquirir esta valiosa obra. Como Corporación de Estudios y Publicaciones, nosotros nos hemos ido innovando y más o menos tratar de ir a la par con las necesidades del mercado. Toda la situación actual en la que nos encontramos en esta cuarentena, en este confinamiento, nosotros hemos encontrado una solución, como es el tema de activar nuestra tienda virtual, la cual ya tiene algún tiempo en el mercado. Sin embargo, dada la situación, ahora está mucho más activa que antes. De igual forma, informamos a las personas que desean adquirir la obra en versión impresa, lo pueden hacer. Ahora nosotros llegamos a través la versión impresa, lo pueden hacer en contacto a los números que ustedes ven en pantalla o escribiendo al correo que también está actualizacionvirtual@hotmail.com, donde ustedes pueden indicar dónde desean recibir la obra. Puede ser Quito,
de la ciudad. Si ustedes desean adquirir la versión digital, lo pueden hacer a través de nuestra tienda online, digitando www.cep.org.es. Dar clic en tienda online, automáticamente se le desplegará todos los libros que están disponibles. Pueden poner en la palabra buscar, el buscador sucesiones y automáticamente podrán acceder a esta obra. Seleccionan indicando añadir al carrito. Quiero hacer aquí una aclaración. La obra en versión digital tiene un 20% menos del valor de la obra impresa. Entonces es mucho más económica. Simplemente deben tener ustedes un lector de libros electrónicos, que puede ser la Adobe Digital Edition. Es una versión que la pueden conseguir en Amazon o en Google. Pueden poner buscar y lo pueden conseguir. También a las personas que deseen asistencia se les dará llegar una infografía donde te indican todos los pasos para descargarse los libros de la corporación. En este caso hablamos de la obra Sucesiones. Sin más que decirles, espero haber solventado todas sus dudas. Les agradezco el haber estado aquí el día de hoy. Agradezco la participación a cada uno de ustedes. Y si tienen consultas, por favor, pueden hacerlas en el chat y yo les iré dando la palabra. Bueno, voy a leer algunas felicitaciones del doctor Jorge Suárez Navas, felicitaciones del doctor Jorge Bolaños y del doctor Arellano por su aporte loable a la literatura jurídica material del país. El doctor Germán Andrés Melo, felicitaciones a los estimados doctores por su valiosa obra que entregan como un patrimonio jurídico a la ciudadanía. Rosa Bolaños, felicitaciones a los doctores Jorge Bolaños y Paula Arellano por compartir su conocimiento mediante este libro. Todos son mensajes de felicitación. La verdad nos alegra mucho como editorial que esta obra tenga tan buena acogida. Sin más que decirles, yo podría decir que les agradezco y que damos por culminado este evento. Muchísimas gracias, Lorena. Antes de cerrar, me están consultando a través de Facebook Live el costo de la obra. No sé si podemos darle el costo. Sí, la versión digital está en $12 y la versión impresa la pueden conseguir en $20. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a Lorena, a la Corporación de Estudios y Publicaciones, al señor decano, al señor presidente de las carreras y al doctor Bolaños por el apoyo tan importante en esta obra que sin duda va a ser un referente para todos los abogados, los notarios y los estudiantes de Derecho. No me queda más que agradecerles nuevamente, agradecer a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a todos los que se han dado el tiempo de comparecer a esta presentación, a queridos colegas notarios, amigos abogados y jueces, y a todos los amigos y familiares que han sido parte de este paso más en nuestra carrera profesional. Sin más, les agradezco mucho y con esto cierro mis palabras. Gracias. Antes de terminar, quiero igual agradecer al doctor César Muñoz, al doctor Patricio Sánchez, al doctor Arellano, al doctor Zambrano, que es presidente de las cámaras, al doctor Pablo Zambrano Albuja, a mis compañeros profesores de la universidad, a mis queridos estudiantes, a mi familia, a la ingeniera Lorena García, quien nos ayudó para que este evento tenga la magnitud que habíamos esperado, y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Buenas noches con todos, un buen fin de semana. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias. Doctor Arellano, buenas noches con todos. Muchas gracias. Felicitaciones y a todos los integrantes que formaron este grupo de estudio y publicaciones. Gracias, Agustín. Buenas noches, muchas gracias por ese Buenas apoyo. noches, gracias. Gracias, estimado Oscar. Felicitaciones. Felicidades. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades, doctor Arellano. Felicidades, doctor. Gracias con todos. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.